Hola hermanos, les quiero dar las gracias por tomar este tiempo para estudiar la Biblia con nosotros en la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Hemos estado el año pasado, estuvimos hablando mucho acerca de nuestra salud espiritual, de cómo deberíamos nosotros fortalecernos, hacer los ejercicios necesarios para nosotros crecer y fortalecernos en una forma del hombre interior, en una forma que le agrada al Señor. Y ahora quiero tomar un tiempo para hablar de cómo deberíamos nosotros alimentarnos bien. Por unos domingos vamos a estar viendo cómo estudiar la palabra de Dios en una forma que realmente tenga un impacto en nuestras vidas. La gran mayoría de creyentes con quienes yo hablo no saben bien estudiar la Biblia, no saben ni siquiera estudiar para la universidad o en una forma poder retener lo que están leyendo. Y hay algunas técnicas científicas que podemos aplicar también. Hay cosas que la palabra de Dios nos enseña que deberíamos nosotros hacer para alimentarnos bien. Quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 15. Vamos a comenzar ahí. Es simplemente un pasaje de unos cuantos que la Biblia nos da, que muestra qué tan importante es la palabra de Dios y cómo nos podemos deleitar en la palabra de Dios como cualquier alimento que tendríamos nosotros aquí en la tierra. Anoche salimos a un restaurante que el que dirige el restaurante, el que maneja el restaurante es chileno, pero el restaurante no es chileno, es peruano y es un restaurante de comida fusionada, podríamos decirlo, de diferentes partes de Sudamérica y de Norteamérica, pero realmente el chef y muchos de los que trabajan ahí no solamente son latinos, pero son peruanos y hay un sabor peruano increíble. Y bueno, la hija mayor de mi hermano, donde nos estamos quedando aquí en el estado de la Florida, ella se casó con un peruano y él nos quería llevar a este restaurante anoche, así que celebramos tremenda comida y yo me deleité en esa comida. Y ese pez sierra, la forma en que lo prepararon era fenomenal. Pero también queríamos probar y picar un poco de la comida de los demás, porque no solamente tenía una linda pinta, pero tremendo sabor, y todos ellos hablando de qué tan rica era la comida que estaban probando. Lo triste es que muy pocos se juntan con otros creyentes para hablar de esa forma y con ese gozo y con esa intensidad de las cosas que Dios les está enseñando en la palabra de Dios. Y la gran mayoría de la gente no tiene esa visión de la palabra de Dios. Más bien dicen, bueno, tengo que cumplir con Dios, así que me toca leer mi Biblia o tener mi devocional, pero hacen el devocional sin mucha devoción. No tienen mucha pasión ni por Dios ni por su palabra. Y realmente la gran mayoría tienen que admitir que no saben cómo leer la Biblia y cómo interpretarla correctamente. Así que este no va a ser un curso de seminario muy profundo necesariamente, pero les voy a dar algunas directivas, algunas ayudas, algunos consejos de cómo leer mejor la palabra de Dios y corregir un poco el pensar de cómo se debe interpretar y aplicar la palabra de Dios. Pero en Jeremías 15 y versículo 16, él dice esto: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento de todos los días. La Biblia lo compara como leche para el recién nacido, lo compara como un manjar, lo compara con miel de abeja, lo compara con mucho de lo que la gente en ese tiempo veía como alimento básico, esencial, como el pan. No podemos nosotros tener salud y fuerza espiritual
si solo comemos una vez a la semana. Yo creo que eso ya lo sabemos. Pero mucha gente no abre la Biblia sino cuando están en un estudio bíblico el domingo y cuando asisten a una iglesia. Quiero resaltar unos 5 problemas que tenemos en cuanto a la palabra de Dios y cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. El problema número 1 simplemente es pereza. No queremos tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y quizás es porque no le vemos el valor o no sentimos que tiene el impacto que queremos que tenga. Mucha gente tiene la palabra de Dios como si fuera algo mágico. Lo abren al Salmo 91 o algún otro salmo, algún otro pasaje, lo tienen ahí quizás en un lugar. La casa, pero está llena de polvo porque no la leen, no la sacan, no la estudian, no la escudriñan. No le hacen preguntas, no toman notas. Muy poca gente hoy día toma el tiempo para ir y comprar un cuaderno que sea dedicado a lo que Dios les está enseñando en su palabra. Entonces son mucho más dedicados a los estudios de universidad o a la preparación para mejorar en su trabajo, avanzar a otro nivel en sus responsabilidades en la vida, pero no piensan que realmente es una prioridad darle tiempo, dedicarle tiempo y esfuerzo a la palabra de Dios. Y muchos dicen, la verdad, pastor, es más fácil hoy día con la tecnología aprender lo que me están enseñando otros. Pero hay mucho valor en que nosotros abramos la palabra de Dios y aprendamos a alimentarnos solos. Llega un punto en la vida de todo creyente que ya no debería simplemente depender de otros que le corten la carne o que simplemente estén preparando la comida como cuando preparábamos comida para nuestros hijos cuando eran bebés y no podían masticar, entonces todo molido y uno trata de preparar algo nutritivo y que tenga un buen sabor, pero la verdad es que aunque siempre vamos a necesitar nuestros pastores y maestros, no deberíamos depender de ellos tanto cuando ya vamos madurando un poco en el Señor. Deberíamos nosotros aprender a cortar nuestra propia carne, deberíamos aprender nosotros mismos a alimentarnos bien de la palabra de Dios. Pero con el internet, con televisión, con radio, nos volvemos vagos y simplemente ponemos en el trasfondo a veces radio o televisión y pensamos que de alguna forma por osmosis nos va a entrar la palabra de Dios. Y a veces ni siquiera cuidamos para ver si lo que nos están enseñando y predicando es realmente una buena interpretación de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, y versículos 3 al 4. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le manda esta carta a Timoteo, un pastor joven, que probablemente en este momento está en la iglesia de Éfeso, y le dice: vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está dando él este consejo a un hombre joven en el ministerio, diciendo que vendrá un tiempo en que la gente simplemente va a buscar a los predicadores y a los que le enseñan la Biblia en una forma que a ellos les agrada. Es como ir a una nueva dieta donde simplemente vamos a comer lo que nos agrada y no lo que es saludable. Por ejemplo, alguno podría decir: yo simplemente voy a comer de aquí en adelante postre, todo lo dulce. Y sabemos que eso no es saludable. Y sabemos, aun cuando estamos alimentando a nuestros hijos y no les gusta nada verde, de color verde en el plato, sabemos igual que tiene que haber una forma en que podemos introducir los vegetales, porque es importante que ellos se alimenten bien. Pero hay muchos cristianos que simplemente son demasiado vagos. No quieren darle el tiempo, no se quieren esforzar para ellos mismos alimentarse de la palabra de Dios. El problema número 2 es inmadurez.
No han crecido cuando deberían haber crecido. Ya tienen tiempo en la palabra de Dios o en el Evangelio o en la iglesia, pero simplemente muestran su inmadurez porque están tergiversando las Escrituras. No las saben aplicar bien ni a sus vidas ni ayudar a otros cuando aconsejan a otros. Tenemos unos cuantos pasajes que hablan de esto, comenzando con 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Comenzando quizás en el 15 para tener el contexto, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces hay dos cosas que mucha gente hace hoy día. En su forma inconstante, porque no siempre interpretan en una forma constante, ellos tuercen las escrituras y es porque también son indoctos, o sea, no han aprendido lo que deberían aprender, no se preocupan de seguir ciertas normas y reglas que se establece en el mundo aún secular, de que deberíamos tenerlas para poder interpretar cualquier escrito de cualquier tiempo de la historia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Dicen que hay personas que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tenemos a estas personas que están enseñando, dice el apóstol Pablo a esta carta a Timoteo, dice, ellos están enseñando las Escrituras, pero de la forma que la están enseñando, muchas personas están escuchando y no, aunque estén escuchando y aunque estén estudiando, como que nunca llegan al conocimiento de la verdad. 1 de Corintios capítulo 3. Yo no sé si alguna vez ustedes han intentado enseñarles a otra persona algo que ustedes conocen bien y que ellos simplemente no les entra en la cabeza, y con ilustración y todo tratas de ayudarles a entender el concepto y simplemente no lo pueden entender, no lo pueden comprender, y en muchos casos es porque ellos ya tienen una convicción tan clara que creen saber algo y no les puedes corregir el pensar porque simplemente no están dispuestos. 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 2. Comenzando quizás en el 1 para tener el contexto, él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Él dice, yo he tratado de alimentarlos bien, pero es como que ustedes se están atorando con lo que yo estoy tratando de enseñarles. Simplemente no lo pueden tragar, no lo pueden asimilar por su inmadurez. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Comenzando en el 11, para tener el contexto, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces esto nos lleva también a otro problema. Dice que son inmaduros porque no han aplicado, ya no tienen el uso
de la palabra de Dios. No han ejercitado lo que Dios ya les ha dado, no han hecho ejercicio espiritual aplicando lo que la palabra de Dios les dice. La inmadurez realmente se muestra mucho en creyentes que tienen la tendencia de aplicar un eisegesis en lugar de un exégesis. Ahora, yo sé que para muchos van a decir, ¿y estas palabras qué significan? La eisegesis es aplicarle un significado al pasaje que yo ya tengo en mente. Wendy y yo hemos visto mucho esto cuando hablamos y la gente sabe que somos gringos. Y estamos hablando bien el español, pero ellos creen que nosotros, por ser gringos, tenemos una opinión de la política o de la sociedad o lo que sea, y no importa las palabras que salen de nuestra boca, ellos lo interpretan con el pensar que ya tienen de cuál es nuestra opinión. Entonces hay muchas personas que leen la palabra de Dios y ellos ya creen saber lo que dice o tienen ya una opinión de lo que debería decir. Entonces, ellos leen un pasaje y simplemente no aceptan el verdadero significado de las palabras. Ellos la van interpretando a su manera porque ellos desean que la palabra de Dios diga otra cosa o tienen ya una opinión formada. Ahora, el creyente maduro llega a la palabra de Dios con el respeto que merece la palabra de Dios y le pide a Dios que Él les dé por su espíritu la interpretación correcta y la habilidad de leerla buscando el verdadero significado del pasaje. Entonces, les doy un ejemplo, lo he dado en otras ocasiones, pero les doy un ejemplo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando se usa la palabra todo y cuando se usa la palabra mundo ahí, muchos dicen, no, pero no es el mundo entero y no es todo o todos, está hablando simplemente los elegidos. La Biblia no lo dice. Pero ellos, por tener ya un pensar, una forma de ver las escrituras y una filosofía en su interpretación, ellos ya tienen su teología formada, son más bien discípulos de Calvino que de Jesús, entonces ellos insisten en que ese pasaje dice algo que no dice. Claramente, cuando la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, y uno lo compara con el versículo en Juan 3:16 y otros que dicen lo mismo, ellos me han dicho a la cara, otros pastores me han dicho a la cara, sí, pero ese versículo lo tienes que interpretar a la luz de este otro versículo. Y le dan mayor importancia a un versículo que ya apoya su pensar. Y yo les digo, ¿por qué lo que dice este apóstol es más importante que lo que dice Jesús? ¿Y por qué no son ustedes honestos? ¿Por qué no siguen la misma regla de interpretación en un pasaje que en otro pasaje? Pero no aplican la misma regla de interpretación. Así que muestran ahí que ellos ya están llegando a la palabra de Dios con un pensar y una persuasión en lugar de dejar que la palabra de Dios les esté dando su convicción y cómo deberían estar pensando. Problema número 3, comodidad. Solo leen los pasajes que les animan, solo leen los libros que les gustan, solo leen quizás en el Nuevo Testamento, solo leen lo que es fácil de digerir. Todos nosotros tenemos nuestras comidas favoritas, todos tenemos nosotros nuestras preferencias, aún de nuestra comida espiritual. Pero la Biblia dice que deberíamos nosotros tomar todo el consejo de Dios. Y lo que me anima mucho es ver que hay personas en nuestra congregación siguiendo el ejemplo de Wendy y el ánimo que ella les ha dado, de estar leyendo la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Y hay algunos pasajes que uno dice, ¿por qué está esto en la Biblia? Y quizás no lo entiendas en el momento. Pero al estar masticando esos pasajes,
vas a ir fortaleciéndote, vas a ir entendiendo un poco más los propósitos y los planes de Dios. Hebreos, capítulo 5. Y versículos, ya llegando como lo habíamos hablado, a los versículos terminando el capítulo 5, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Él dice, esas cosas ya son básicas, ustedes ya deberían manejar esas cosas, no deberíamos tener que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo esas cosas y explicándolas porque no la han aplicado todavía. Dice en versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces tenemos la oportunidad nosotros de avanzar y de crecer espiritualmente, pero tenemos que haber ya entendido y aplicado algunos de los fundamentos. Algunos me han dicho, pero pastor, usted sigue predicando algunas de las mismas cosas. Es porque todavía veo el problema de que no se está poniendo en práctica la palabra de Dios. Y como nos dice el libro de Santiago, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la aplicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Problema número 4. Orgullo. El conocimiento de mucha Biblia nos lleva al orgullo y muchas personas no entienden que deben aplicar ese conocimiento que tienen. Entonces hay personas que para cada situación tienen un versículo. Ellos no lo viven, pero tienen consejo para todos los demás esperando que ellos lo vivan. Es un error de muchos pastores, error de muchos líderes, que ellos pueden predicar algo y se saben los versículos hasta de memoria, pero no lo están aplicando a sus propias vidas. Eso es orgullo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículos 16 al 18. Pablo aquí le dice, casi en todas sus epístolas el apóstol ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Segunda de Corintios capítulo 3, ya habíamos estado en Segunda de Pedro, así que Segunda de Corintios capítulo 3 y versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, Él en humildad está diciendo todo lo que alcanzamos de hacer nosotros, si somos competentes en algo, es porque Dios nos ha dado esa habilidad. Dice versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La idea aquí es que si yo simplemente digo tengo que cumplir al pie de la letra estos mandamientos o lo que dice la palabra de Dios, pero no hay una explicación del propósito detrás de esa palabra, de esos mandamientos, entonces estoy perdiendo el espíritu de lo que me dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 8 quizás lo explica mejor. Primera de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Pablo aquí está hablando de la práctica que tenían en ese tiempo de sacrificar cosas a los ídolos. Y él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo aquí está diciendo, muchos tienen conocimiento y se han envanecido. Mientras más conocimiento hay, más difícil es uno admitir que todavía hay cosas que no sabe. Y que todavía le falta algo de crecimiento y algo de comprensión de cómo es la palabra de Dios. Yo he debatido teología con otros pastores y maestros y me asombro del orgullo de algunos que me miran y básicamente dicen,
yo tengo un magíster, un doctorado, ¿qué tienes tú? Y quieren comparar lo que hemos estudiado y dónde estudiamos y en cuál universidad cristiana o en cuál seminario. Y cuando yo no puedo nombrar un seminario tan reconocido como el de ellos, o yo no he leído el libro que ellos han leído, o que ellos tienen más años y experiencia en ministerio que yo, entonces se nota en ellos esa comparación y ese orgullo. Y el orgullo puede ser un grave problema. Problema número 5, confusión. Simplemente hay algunos que no entienden que el estudio de la Biblia no es un fin en sí, no es llenar la cabeza de mucho conocimiento de Biblia. La estudiamos para conocer mejor el autor divino, porque Dios se ha revelado en la palabra de Dios y ha revelado también cómo deberíamos nosotros relacionarnos con Él. El fin del estudio de la palabra de Dios no es tener más conocimiento de Biblia, no es tener fórmulas para el éxito en nuestra vida, no es para nosotros tener como una varita mágica para ayudarnos en resolver los problemas y las dificultades de la vida. El estudio de la palabra de Dios es para que yo tenga mayor conocimiento de Dios y su voluntad, y para que yo me pueda relacionar con Él en una forma más íntima y con mayor conocimiento. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, que ellos habían oído de cómo eran fieles los de Colosas, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Él dice, seguimos orando por ustedes para que tengan mayor conocimiento, o sea, constante conocimiento elevado, o sea, que estén ustedes llegando a más y más conocimiento constante de lo que es la voluntad de Dios y de Dios mismo, de quién es Él, que crezcan en el conocimiento de Dios. Y la forma en que nosotros vamos a aprender de esas cosas es profundizando el estudio de la palabra de Dios. Noten que no estoy hablando de simplemente lectura de la palabra de Dios, estoy hablando de profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Salmo, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, muy conocido, porque habla de la importancia y el beneficio de estudiar las Escrituras. Y les voy a dar una idea de cómo van a hacer su tarea, porque me gustaría que leyeran el Salmo 1 todos los días esta semana. Y que tomen notas. Sería bueno que compraran un cuaderno y que ese cuaderno fuera dedicado, exclusivo. No van a escribir número de un cliente o algo que tienen que hacer la semana entrante o algo. Que sea ese cuaderno exclusivo para que ustedes puedan ir apuntando lo que el Señor les está enseñando este año de su estudio y lectura de la palabra de Dios diaria. Entonces, quiero que lean el Salmo 1, que tomen notas de lo que el Señor les está enseñando, y eso va a ser el resultado de realmente investigar, indagar en el Salmo lo que Dios te quiere decir. Sácale el jugo. Haz todo lo posible para ver realmente lo que está detrás de estas palabras, que no sean simplemente palabras huecas, pero que realmente le podamos sacar el significado de lo que Dios nos quiere decir en este salmo. Y lo voy a leer para darles una idea en el versículo 1 después de cómo pueden indagar un poco más, ir un poco más allá de simplemente las meras palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando nosotros estudiamos y queremos profundizar un poco más, tenemos que comenzar con observación. Así que al observar este pasaje, lo primero que noto yo es que aquí hay una comparación entre el justo y el injusto, o el bueno y el malo, entre el que lee y aplica, medita la palabra de Dios y el que no toma en cuenta a Dios ni su palabra. Y entonces podrían ustedes hacer dos listas, quizás en una hoja, uno de los días, y podrían poner de un lado todas las cosas que son como un beneficio, como resultado de haber estudiado, meditado la palabra de Dios, o lo que hace la persona que realmente quiere tener éxito en su vida y depende de Dios y depende de su palabra ese éxito. Y segundo, al otro lado poder hacer la otra lista, la comparación de la persona que no toma en cuenta a Dios, no respeta la palabra de Dios, no la sabe aplicar a su vida, ni siquiera le interesa. Pero quiero también que ustedes vean que hay una progresión en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Comienza caminando con los malos en sus consejos. Dice, y ni estuvo en el camino de pecadores. Eso de estar ya no es andar, sino más bien estar parado y ya se siente más cómodo en ese camino porque ya puede pasar algo de tiempo con estos pecadores y no se siente incómodo en su presencia. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué una silla? Porque ahora está tan cómodo con la gente que no busca a Dios, que hasta puede estar sentado. Y cuando uno se sienta, generalmente es una mesa o en un lugar donde uno quiere compartir quizás un mate, algo para comer, y uno puede simplemente estar ahí ya totalmente relajado y contento con los que están completamente fuera de la voluntad de Dios y no les interesa nada lo que esté pensando Dios o lo que Él ha dicho en su palabra. Bienaventurado el varón que no hizo estas cosas. Y deberíamos preguntarnos si en alguna área de nuestra vida hemos demostrado esta progresión. Es una trampa sutil de Satanás en que nosotros comenzamos a relacionarnos, quizás porque es en el trabajo, quizás porque tenemos que hacerlo, porque es nuestra familia, lo que sea. Comenzamos a relacionarnos con personas y en las conversaciones comenzamos a escuchar el consejo de malos. Y nos parece algo bueno, quizás lo meditamos, lo comentamos a otras personas y comenzamos a persuadirnos tanto de eso que ya podemos estar en ese camino y no sentirnos incómodos. Es más, la progresión después nos lleva a estar sentados con ellos, compartiendo como si ni siquiera hubiera una diferencia entre nosotros y ellos. Ahora, al meditarlo el otro día, yo volvía de la reunión que tuvimos en Gainesville, Florida, y donde estamos nosotros ahora es a casi 4 horas en auto. Wendy estaba dormida en el auto, venía tomando una siesta y yo venía manejando y en esa más o menos 1 hora y media que ella estuvo dormida en el auto, yo venía meditando este salmo porque lo tengo ya guardado en la memoria, tanto en inglés como en español, y estaba aún comparando entre esos dos idiomas, y estaba meditando sobre este primer versículo y preguntándome a mí mismo si en alguna área en mi vida yo he demostrado que he caído en esta trampa sutil del enemigo, de presentarme gente que son amigos o parientes que no realmente le tienen el respeto que Dios merece ni a su palabra, y que yo más bien he caído en el error de creerles a ellos y su opinión y la he elevado por sobre la opinión o el pensar realmente la verdad de Dios, no su opinión, sino la verdad que Él nos presenta en su palabra. Así que yo les animo que de esa forma mediten, estudien, investiguen. Seguramente en ese primer versículo ustedes le pueden sacar aún más jugo, pueden ustedes aplicarlo a sus vidas, pedirle que el Espíritu Santo les hable realmente al corazón
para que seamos fortalecidos y podamos decir que lo hemos masticado, realmente hemos digerido bien ese pasaje y comenzamos a ver el fruto en nuestra vida, comenzamos a ver que estamos creciendo espiritualmente, pero aún más importante, estamos conociendo mejor a Dios. Oremos. Padre Celestial, tu palabra para nosotros debería ser algo que realmente apreciamos, pero aún más deberíamos apreciar de que por ella nosotros te podemos conocer. Y podemos también tener esas promesas que nos llevan a la salvación. Pido, Señor, por los que están al alcance de mi voz, que los llenes de hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra, que ellos realmente quieran conocerte mejor y quieran investigar, indagar en tu palabra cuál es tu voluntad y cómo quieres relacionarte con ellos. Lo pido para que tú seas glorificado en nuestras vidas al crecer nosotros y fortalecernos espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo de estudio y espero que esto sea de ánimo y comiences a ver que realmente es para tu bien este tiempo de estudio que tendrás en el Salmo capítulo 1. Dios les bendiga.